debe tener en cuenta una cosa: el Polo Democrático Alternativo no tiene miembros en las comisiones terceras ni cuartas, ni tenemos ponentes. Yo le pido a usted que me permita el tiempo, democráticamente hablando, para poder explicar el punto de vista. Este es un proyecto demasiado importante para venirlo a despachar aquí a pupitrazos. Estamos hablando nada menos que de los ingresos del Estado y de los egresos, porque aquí hay una serie de cosas que hay que mirar detenidamente. Este es un proyecto que de entrada le aumenta la tarifa a los más pobres de Colombia en 600.000 millones de pesos en energía. Entonces yo le pido a usted el favor de que me dé por lo menos 10 minutos para explicar cuál es el punto de vista nuestro en este proyecto. Usted dice la palabra pupitrazo, después yo digo otra fea y entonces yo soy el malo, como pasó hace 2 días. Pupitrazo, cuando hemos discutido todos los proyectos, hemos votado nominalmente, hemos trabajado 12 horas desde hace 3 semanas. No, no dice eso. Bueno, ¿qué me dice, señor presidente? ¿Qué cosa? ¿Qué dice eso? Pero igual yo creo siempre que las minorías deben tener más tiempo que la mayoría para hablar. Van a hablar cuántos defendiendo absolutamente todos los proyectos. Pero es que a ellos bueno, pero a ellos por favor, le estoy pidiendo 10 minutos para explicar esto, que me parece muy poco tiempo además. 10 minutos, y a ellos, como usted los llama, no los trae. Ya los suma a todos, los suma a todos. 10. Bueno, entonces arranco. Este es un proyecto, senadores y colombianos, con el cual el Polo Democrático Alternativo tiene coincidencias de temas que nosotros hemos venido tratando. Nosotros hemos insistido, por ejemplo, el desmonte de la exención por reinversión de utilidades, y está bien que se desmonte. Sin embargo, eso no significa el desmonte de todas las exenciones de impuesto de renta, y usted lo sabe, senador Camilo Sánchez. Nos siguen quedando por lo menos 4 billones en exenciones en renta que favorecen a los monopolios y a las transnacionales. De otra parte, también coincidimos con una cosa que yo particularmente he planteado bastante en la Comisión Quinta, que es la exención, por lo menos a las empresas más grandes, de unos descuentos que tienen en los precios de los combustibles en las zonas de fronteras y que favorecen particularmente a las carboneras. En eso estamos de acuerdo. Pensamos que reducir esa exención o limitarla a quienes consuman menos de 100.000 galones de gasolina al mes nos parece que es sensata, y ahí, digamos, estamos de acuerdo, y esto le puede procurar, señores ponentes, unos ingresos de relativa importancia al Estado colombiano. Pero cuando se entran a mirar otras cosas, y no voy a ser exhaustivo porque el tiempo no me da, hay otra serie de normas aquí que no le aumentan los recursos al Estado, sino que se los disminuyen, y que se los disminuyen por la vía de favorecer principalmente a los mayores inversionistas. El caso del 4 por 1000. Ese es un impuesto que se ha señalado de antitécnico, pero la verdad es que es un impuesto que no cubre a los más pobres de Colombia, que en general cubre de capas medias y potentados hacia arriba. Luego su eliminación, que puede terminar costando 3.2 billones de pesos cuando esté en su total aplicación, es una exención, es una disminución de impuestos inmensa para los más adinerados de Colombia, y afecta negativamente las finanzas del fisco en esa suma. O sea, que allí, digamos, el proyecto cojea, no deja resuelto con claridad ese problema. De otra parte, el proyecto tiene una debilidad inmensa, a nuestro juicio puede ser la peor, y es que le hace una disminución de la contribución en energía eléctrica a la gran industria por una suma que vale aproximadamente 600.000 millones de pesos. Y ojo, es solo a los usuarios no regulados. No es a todos los usuarios industriales, es a los no regulados, que son las grandes empresas de Colombia, particularmente las del sector de la minería. Entonces uno de entrada se pregunta, ¿y por qué es tan bueno favorecer a las grandes empresas con ese descuento tributario, pero no es bueno favorecer a la pequeña y la mediana industria, que es regulada y que no está siendo atendida de esta manera? Pero la pregunta más grave del asunto es ¿cuál? ¿Quién va a pagar los 600.000 millones de pesos que no van a pagar esos usuarios no regulados? Y es clara lo que se plantea: el gobierno no va a aumentar los aportes para subsidios, no los va a aumentar, senador Camilo, los va a mantener cuando mucho. Entonces el hueco de los 600.000 millones ahí está. ¿Y qué dice la exposición de motivos? La exposición de motivos dice que viene una nueva metodología de estratificación.
lo que en lenguaje corriente quiere decir que van a reestructurar la estratificación de forma tal que pasarán de estrato 1 a 2 unos, de 2 a 3 otros, de 3 a 4 y de 4 a 5, lo que quiere decir que serán los propios usuarios, la gente más pobre de Colombia, la que pagará esos 600.000 millones de pesos. Y por supuesto, ese es un asunto que el Polo Democrático no puede compartir de ninguna manera. Nos parece absolutamente inaceptable disminuirle los subsidios a los estratos 1, 2 y 3. Utilicen la fórmula que utilicen, porque lo cierto es que lo que está claro es que va a haber aumento de las tarifas para esos compatriotas por la vía de una reestratificación que dice el gobierno ya están adelantando las autoridades competentes. Este proyecto además debe relacionarse con una cosa que no se relaciona porque en Colombia hay una lógica tributaria absurda, y es que las rebajas de los aranceles no pasan por el Congreso. Van 3 en EPM, aquí van 5. Señores de sonido. Y acaba de haber una rebaja de aranceles que vale 2 billones de pesos. Rebaja de aranceles que son menos ingresos para el fisco colombiano y que además golpean en materia bien grave a la industria, como lo han venido expresando no pocos industriales colombianos. Es una especie de TLC, digamos, un poco a las encubierto, por llamarlo así, lo han definido algunos de los afectados por esto, y estamos hablando de otros 2 billones de pesos. Entonces, cuando uno entra a mirar las cuentas, senadores, las cuentas no son tan claras, porque se habla de 4 billones de pesos por la vía de la ascensión de reinversión de utilidades. Allí se quedaron otros 4 vivos y coleando. Por la vía del 4 por mil se van a perder 3.2 billones de pesos. Por la vía, no hablemos de la vía de los 600.000 millones de las tarifas de la energía, porque no sería, pero sí por la vía de los aranceles, otros 2 billones de pesos. Entonces las cuentas no son tan claras, senadores y senadoras de Colombia y colombianos, porque allí hay unas cosas que son por completo inconsistentes en lo que tiene que ver con asegurar que funcionen las finanzas públicas de un país que tiene un déficit fiscal del orden de 26 billones de pesos. Pero quiero enfatizar, porque aquí es donde probablemente se ponga el debate, quiero enfatizar en la idea de que no será el gobierno nacional el que pagará los 600.000 millones de pesos de las tarifas de energía de las que estamos hablando. Dice el artículo 43, el gobierno nacional apropiará en el presupuesto los recursos presupuestales necesarios en su totalidad para pagar en forma oportuna y en primer orden los subsidios de los estratos 1, 2 y 3. Pero si usted lo sacan del 3 y lo pasan para el 4, ya no le tienen que pagar subsidio. Si a usted lo sacan del 2 y lo pasan para el 3, le pagan menos subsidio. Y si lo sacan del 1 y lo ponen en el 2, le pagan menos subsidio. Y como ustedes no aportan plata para los subsidios, aquí no queda sino una conclusión, colombianos, y es que es por esa vía que se van a financiar los 600.000 millones de pesos, porque yo les hago una propuesta distinta. Redactemos ese artículo diciendo que el gobierno del presupuesto nacional pagará los 600.000 millones de pesos, y así podrían controvertir la posición que estoy expresando. En resumen, entonces, el Polo Democrático Alternativo comparte algunos artículos de este proyecto, pero hay otros extremadamente graves que no comparte y que en ese sentido no nos permiten votar afirmativamente el informe con el que termina la ponencia. Lo vamos a votar negativo para dejar una constancia de la gravedad de las malas decisiones que van incluidas en ese proyecto, y las cosas que sean correctas, por supuesto que las vamos a votar positivamente, porque no tenemos inconveniente en hacerlo así. Pero repito, la cosa no es tan de pajaritos de oro como se viene presentando, porque como hemos visto en apenas menos de 10 minutos, hay bastantes temas que discutirle al asunto. 2 billones de pesos perdidos por rebaja de aranceles. Y yo hago una pregunta, senadores, ¿quién se va a ganar esos 2 billones de pesos en esa rebaja de los aranceles? ¿No van a ser las mismas grandes empresas a las que supuestamente se les están eliminando las exenciones? Sería interesante que estas cosas del Ministerio de Hacienda se las contaran en detalle. Por ejemplo, que le dijera cuántas empresas son las no reguladas y a cuántas les toca a cada una de ellas por la rebaja de la energía eléctrica. Dice la ANDI que son principalmente rebajas para
alegrar o entusiasmar a las transnacionales de la minería. Está dicho por nada menos que por la Asociación Nacional de Industriales. ¿Quiénes van a ser los que no van a pagar el 4 por mil? Los pobres de Colombia no. ¿Cuánto las capas medias y cuánto las grandes empresas? Es que no puede haber reforma tributaria que no discrimine entre la gran propiedad y la gran riqueza, los medianos ingresos y los ingresos insignificantes, porque esto tiene que ver con la democracia tributaria, que además está establecida en la Constitución Nacional, y eso no es claro en la exposición de motivos, ni es claro en la sustentación que se hace. Entonces, repito, vamos a respaldar la eliminación de la exención de utilidades, de reinversión de utilidades. Vamos a respaldar que se disminuya a usuarios de menos de 100.000 galones las exenciones en combustibles en las zonas de frontera, pero en los otros puntos tenemos, pues, en el del 4 por mil tenemos serias dudas, y en el de los 600.000 millones a los pobres de Colombia por la vía de las disminuciones en la electricidad, por supuesto que lo vamos a votar negativamente. Muchas gracias, señor presidente.